Jade Cole se olvidó su ordenador portátil en el trabajo a las 8 p.m. de un martes. A las 10:30 de esa misma noche, el jefe de la mafia propietario de la empresa se presentó en su apartamento para entregárselo personalmente. Ella abrió la puerta en pantalones de chándal y camiseta sin mangas. Él llevaba un traje de 3 piezas y tenía toda su carrera en sus manos. A veces, los peores errores conducen a las mejores complicaciones. El día había comenzado con normalidad, lo que debería haber sido la primera señal para Jade de que el caos era inevitable. Llegó a Leon Capital a las 7 de la mañana con un café en la mano, lista para finalizar la revisión trimestral de la cartera que llevaba preparando 3 semanas. La presentación estaba programada para las 9 de la mañana del miércoles siguiente en la sala de conferencias principal, con inversores que gestionaban colectivamente 8.000 millones de dólares y tenían la capacidad de atención de ardillas cafeinadas, sin presión. Tenía 26 años y esta era su oportunidad. 18 meses en Leon Capital, 18 meses demostrando que su lugar estaba en el capital privado. 18 meses siendo la analista más joven de la oficina y teniendo que trabajar el doble para que la tomaran la mitad de en serio. Esta presentación era su oportunidad de cambiar eso, de demostrarles que no solo era competente, sino que era esencial. Había trabajado durante la hora del almuerzo, se había saltado la pausa para el café de la tarde y se había quedado en su escritorio mientras la oficina se vaciaba poco a poco a su alrededor. A las 7 p.m., la sala de analistas estaba vacía, excepto por ella. A las 7:30, la mayor parte de la planta estaba a oscuras. A las 7:45 sonó su teléfono. Era Maya, su mejor amiga desde la universidad, su compañera de piso durante 2 años antes de que Jade se mudara a su propia casa, su persona. Por favor, dime que no sigues en la oficina, dijo Maya cuando Jade respondió. No sigo en la oficina, estás mintiendo. Puedo oír las luces fluorescentes. Tienen un zumbido específico, como abejas moribundas. Jade miró al techo. Eres extrañamente observadora con las luces, y tú estás extrañamente obsesionada con el trabajo. Tenemos una reserva para cenar a las 8. Lo prometiste. Jade miró su reloj. Eran las 7:47. El restaurante estaba a 20 minutos en una noche tranquila. A 15 si tenía suerte con el tráfico y no le importaban las infracciones de tráfico menores. Allí estaré, dijo, mientras guardaba su trabajo, cerraba programas y empujaba los papeles en un caos organizado sobre su escritorio. La presentación ya estaba hecha, cargada en su portátil, lista para llevar. Podría revisarla una vez más por la mañana antes de la reunión. Lo tenía todo controlado. Más te vale, dijo Mia. Ya he pedido el vino. Jade cogió su bolso, su teléfono, sus llaves, se levantó de su escritorio y miró a su alrededor para asegurarse de que no se olvidaba nada importante. Portátil, cargador, listo. Cartera, listo. Cordura, cuestionable, pero presente. Corrió hacia el ascensor, llegó al vestíbulo en 3 minutos y salió a la calle en 4. Cogió un taxi que acababa de dejar a alguien. Un pequeño milagro en Manhattan a las 8 p.m. de un martes. Llegó al restaurante a las 8:09. Maya ya estaba allí, había pedido el vino y parecía muy satisfecha consigo misma. Llegas tarde, observó Mia. Estoy aquí, eso es lo que importa. Pidieron la comida, hablaron del día de Mia, que había incluido un cliente difícil y un socio de su bufete de abogados que, al parecer, no entendía el concepto de plazos razonables. Hablaron de la presentación de Jade al día siguiente, de lo importante que era, de lo nerviosa que estaba. Lo vas a abordar, dijo Mia. Siempre lo haces. A mitad de los aperitivos, Jade cogió su teléfono para enseñarle algo a Mia. Un meme. Algo estúpido que las haría reír a ambas y le recordaría que la vida existía más allá de las revisiones trimestrales de la cartera y las presentaciones a los inversores. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el portátil de la oficina seguía en su escritorio. Oh, no, dijo. Maya levantó la vista. ¿Qué? Mi portátil. Lo dejé en la oficina. Pues ve a buscarlo mañana por la mañana. La presentación está ahí. Todas mis notas,
Todas mis diapositivas, todo. No está guardado en el servidor de la empresa, al que no puedo acceder desde casa sin mi portátil, porque así lo exigen los protocolos de seguridad. Maya levantó una mano. Vale, te creo. ¿Qué vas a hacer? Jade ya estaba sacando su teléfono para llamar a la oficina. Sonó, y saltó el buzón de voz porque ya no quedaba nadie. Eran más de las 8 en el poem. La oficina cerraba a las 6 en Bamboo. La seguridad cerraba las puertas a las 8, a menos que tuvieras una tarjeta de acceso. Su tarjeta estaba en su otro bolso, en casa, porque esa mañana había cambiado de bolso y se había olvidado de transferirla. Llamó a la seguridad del edificio. Buzón de voz. Volvió a llamar a la línea principal de la oficina. Buzón de voz. Miró a Maya. Estoy tan... ¿Puedes volver a hacerlo? No a este nivel. No en 12 horas. Sintió que el pánico comenzaba a crecer en su pecho. Ese sabor específico de desastre profesional que sabía a fracaso y desempleo. Se suponía que este era mi momento. Se suponía que esto demostraría que pertenezco allí. Maya se inclinó sobre la mesa y le apretó la mano. Está bien, respira hondo. Lo resolveremos. ¿Puedes volver a la oficina? El edificio está cerrado. No tengo mi tarjeta de acceso. ¿Puedes llamar a alguien que la tenga? Ya se han ido todos. Son más de las 8 de un martes. La gente normal tiene vida. Podrías llamar a tu jefe. Jade se rió. Sonrió un poco histérica. No puedo llamar a Dominic Leon y pedirle que me deje entrar en el edificio porque me he olvidado el portátil como una niña incompetente. ¿Tiene él una tarjeta de acceso? Es el dueño del edificio, pero no voy a llamarlo. ¿Por qué no? Porque, dijo Jade, y no terminó la frase porque no tenía una buena razón que no sonara descabellada. Porque Dominic Leon era su jefe. Porque era intimidante y brillante y dirigía una empresa de inversiones multimillonaria a los 41 años. Porque ella había estado cuidadosamente evitando darse cuenta de lo atractivo que era durante 18 meses. Y llamarlo a las 8:00 p.m. de un martes significaría reconocer su existencia fuera del contexto profesional, porque no podía llamarlo. Tendría que sobrevivir al pánico y al rencor hasta la mañana siguiente. Dominic Leon seguía en su oficina a las 9:00 p.m. porque algunas reuniones se alargaron, algunos problemas no se resolvieron por sí solos y algunas disputas territoriales requerían su atención personal, quisiera o no. Luca, su consejero y la persona más cercana a un mejor amigo que tenía, se había marchado hacía 10 minutos después de 3 horas, discutiendo rutas de envío y márgenes de beneficio, y qué familia estaba invadiendo qué territorio. Agotador, pero necesario. El negocio legítimo pagaba las facturas. El negocio menos legítimo pagaba todo lo demás. Se levantó de su escritorio, se estiró y decidió dar un último paseo por la oficina antes de irse a casa. Era una vieja costumbre. Su padre había hecho lo mismo todas las noches. Comprobar las puertas, comprobar las luces, asegurarse de que todo estuviera seguro. Dominic había heredado la empresa y los hábitos que la acompañaban. La planta ejecutiva estaba vacía. El departamento jurídico estaba a oscuras. La sala de analistas todavía tenía una luz encendida. Se acercó para apagarla. Fue entonces cuando vio el portátil todavía abierto sobre un escritorio, con papeles esparcidos a su alrededor y una taza de café a su lado, todavía medio llena. La placa del escritorio decía Jade Cole, analista financiera. La conocía no personalmente, sino profesionalmente. Llevaba 18 meses en la empresa. Inteligente, perspicaz en las reuniones. Hacía buenas preguntas que sugerían que realmente entendía lo que se estaba discutiendo, en lugar de solo fingir. Él había notado su trabajo. También la había notado a ella, lo cual era un problema que había estado ignorando cuidadosamente durante aproximadamente 18 meses. Ella tenía 26 años. Él tenía 41. Ella trabajaba para él. Estos eran hechos que importaban. Miró la pantalla del portátil en la que aún se veía el calendario. Mañana, a las 9 se muestra anime, bloqueado en rojo. Presentación a inversores, revisión trimestral de la cartera, sala de conferencias principal. Conocía esa presentación
clientes importantes, el tipo de reunión que podía decidir la carrera de un analista, el tipo de cosa a la que no se acudía sin preparación. Ella necesitaba ese portátil. Sonó su teléfono. «Luca, ¿sigues ahí?», preguntó Luca, a punto de marcharse. «¿Por qué? Solo me aseguro de que no te matas trabajando. ¿Tienes gente para eso?» «Estoy bien. Siempre estás bien. Ese es el problema». Dominic regresó a su oficina con el portátil en la mano. «Te llamaré mañana». «Espera, ¿por qué suenas raro?» «No sueno raro. ¿Y tú? ¿Qué ha pasado?» «No ha pasado nada. Me voy. ¿Estás sosteniendo algo?» «¿Cómo sabrías si estoy sosteniendo algo?» «Porque te conozco». «¿Qué es?» «Un portátil». «¿De quién es el portátil?» «De una de las analistas». «¿De cuál?» «¿Importa?» Lucas se quedó callado un momento. Luego dijo: «Ah, la analista. Se llama Jade Cole. Sé su nombre. Llevas 1 año y medio observándola. No la he estado observando». «Claro que sí. La miras en las reuniones. No creas que no me he dado cuenta». Dominic no respondió, así que Luca continuó, disfrutando claramente de la situación. «Tienes su portátil. ¿Qué vas a hacer con él? Mañana tiene una presentación. Lo necesita. Pues llámala. Dile que venga a recogerlo. Son las 9 de la noche. El edificio está cerrado. Llama a seguridad. Que se lo guarden». Dominic miró el portátil, el calendario que mostraba la reunión de mañana a las 9:17 p.m. Podría llamar a seguridad. Sería lo más razonable. «Se lo llevaré yo», dijo. Silencio. «Ahora también repartes portátiles. Lo necesita esta noche para mañana. ¿Qué seguridad la llame?» «Yo me encargo». Más silencio. Dominic casi podía oír a Luca sonriendo al otro lado del teléfono. «¿Tienes su dirección?», preguntó Luca. «Los registros de empleados, ¿verdad?» Los registros de empleados. Muy profesional. No tiene nada que ver con el hecho de que llevas 18 meses buscando una excusa para hablar con ella. Voy a colgar. ¿Sabe ella que vas a ir?» «No, solo vas a aparecer en su apartamento a las 9:30 de la noche con su ordenador portátil». «Sí. Eso es muy útil o muy espeluznante. No estoy seguro de cuál de las dos cosas. Es útil. Ella necesita el ordenador portátil. Se lo voy a llevar. Eso es todo». «Claro», dijo Luca. «Sin duda, eso es todo. Cuéntame cómo te va. No hay nada que contar». Luca se rió y colgó. Dominic estaba en su oficina con un portátil que pertenecía a una analista de 26 años, que probablemente ni siquiera sabía que él se había fijado en ella más allá de sus informes trimestrales. Podía llamarla, podía pedirle a seguridad que se encargara, podía hacer unas 15 cosas diferentes que no fueran conducir hasta su apartamento a las 9:30 de un martes por la noche. Abrió su expediente de empleada, obtuvo su dirección, West Village, a 25 minutos a esa hora de la noche. Cogió su abrigo y se marchó antes de que pudiera convencerse de no hacerlo. Jade llegó a casa a las 9:45, lo que significaba que había dejado a Maya en el restaurante con disculpas y promesas de compensarla y un pánico genuino por la presentación del día siguiente. Estaba completamente. Había pasado el trayecto en taxi a casa tratando de recordar qué había en la presentación, los puntos clave, las ideas principales, los datos importantes. Probablemente podría reconstruir el 60% de memoria, tal vez el 70% si se concentraba mucho. Eso no era suficiente. Se puso unos pantalones de chándal y una camiseta sin mangas porque, si iba a tener una crisis profesional, al menos iba a estar cómoda. Se recogió el pelo en un moño desordenado. Se desmaquilló porque fingir que tenía la vida bajo control no iba a ayudar en nada en ese momento. Abrió su ordenador portátil personal y empezó a intentar reconstruir la presentación de memoria. No funcionaba. Tenía algunos datos guardados en correos electrónicos, algunos análisis guardados en borradores. Pero la versión final, la versión pulida, la versión que se suponía que debía mostrar a inversores por valor de 8.000 millones que sabía lo que hacía, estaba en su ordenador portátil del trabajo, en su escritorio de la oficina, burlándose de ella. Estaba en su tercer intento fallido de recrear una diapositiva cuando sonó el timbre de su puerta. Miró el reloj, eran las 10:27. No esperaba a nadie. Maya no vendría sin llamar primero.
Su vecina a veces llamaba a la puerta equivocada cuando estaba borracha, pero era martes y la señora Chen no bebía los martes. Se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Un hombre alto, con traje oscuro. No podía verle la cara claramente desde ese ángulo. Llevaba algo en la mano. ¿Quién es?, preguntó a través de la puerta. Dominic Leon. Se ha olvidado algo en la oficina. Su cerebro entró en cortocircuito. Dominic Leon, su jefe, el director general, el propietario de la empresa, el hombre al que veía en las reuniones y en los ascensores y ocasionalmente en la sala de descanso a las 13 en Mission M, cuando ambos trabajaban hasta tarde. El hombre brillante e intimidante que dirigía una empresa multimillonaria y que, sin duda, no entregaba portátiles olvidados en los apartamentos de los analistas a las 10:30 de la noche. Abrió la puerta. Era tan alto como ella recordaba y vestía igual de bien. Traje de Tom Ford, perfectamente entallado, que probablemente costaba más que su alquiler. Cabello oscuro con las sienes lo suficientemente canosas como para parecer distinguido en lugar de viejo. Mandíbula afilada, ojos oscuros que en ese momento la miraban con algo que ella no podía identificar. Él sostenía su computadora portátil. «Olvidaste esto», dijo. Su voz era exactamente como ella la recordaba. Profunda, controlada, el tipo de voz que hacía que la gente lo escuchara cuando hablaba. «Sé que mañana tienes la presentación para los inversores. Pensé que la necesitarías». Ella lo miró fijamente, luego miró la computadora portátil y luego volvió a mirarlo a él. «¿Cómo lo supiste?» «Quiero decir, gracias. Solo, ¿cómo sabías dónde vivo?» «Registros de empleados», lo dijo con sencillez. «De hecho, te pido disculpas por aparecer sin avisar, pero sé lo importante que es mañana. Tú misma lo trajiste. Lo necesitabas esta noche». Esto parecía más rápido que llamar a seguridad. Ella aún estaba procesando la información. Él estaba en la puerta de su apartamento a las 10:30 de la noche, con un traje que probablemente costaba más que su coche, sosteniendo su ordenador portátil como si fuera lo más normal del mundo. Ella se miró. Pantalones de chándal, camiseta sin mangas, pelo recogido en un moño desordenado, sin maquillaje. Parecía que hubiera renunciado a la vida. Él parecía recién salido de una reunión de la junta directiva. «Gracias», dijo ella finalmente. «En serio, estaba entrando en pánico. Has salvado mi carrera. Tu carrera está a salvo. Tu análisis es excelente. Mañana lo harás bien». Ella parpadeó. Él conocía su trabajo específicamente, no solo que existía, no solo que era analista. Sabía que su análisis era bueno. «¿Quieres pasar?» Se oyó decir café. «Es lo menos que puedo hacer. Debería decir que no». Ella podía ver que lo estaba pensando. Pudo ver el momento en que tomó una decisión. «Un café estaría bien», dijo él. Ella dio un paso atrás y le dejó entrar. Su apartamento era pequeño pero bonito. El alquiler en West Village era brutal, pero se las había arreglado para que funcionara. Había libros por todas partes. Un caos organizado. Había limpiado el fin de semana anterior, así que al menos no era un desastre. Él miró a su alrededor, absorbiéndolo todo. Ella intentó verlo a través de sus ojos. Probablemente no se parecía en nada al lugar donde él vivía. Probablemente pequeño, desordenado y poco impresionante. Ella fue a la cocina y empezó a preparar café. Le temblaban ligeramente las manos. Era surrealista. Su jefe estaba en su apartamento a las 10:30 de la noche porque le había entregado personalmente el portátil que se había olvidado. «No tenías por qué hacer esto», dijo ella, concentrándose en la cafetera, porque mirarlo era demasiado intenso. «Podría haber encontrado una solución. Te habrías quedado despierta toda la noche intentando recrear la presentación». Ella lo miró. Él estaba apoyado contra la encimera, todavía con la chaqueta del traje puesta, y parecía completamente a gusto en su pequeña cocina. «¿Cómo sabías que iba a hacer eso? Porque es lo que yo habría hecho». El café estuvo listo. Ella sirvió 2 tazas y le entregó una a él. Se trasladaron a su pequeña sala de estar y se sentaron en extremos opuestos del sofá, porque sentarse a su lado le parecía peligroso por razones que no quería analizar. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la presentación?», preguntó él.
3 semanas es lo más importante que he hecho en la empresa. Estás nerviosa, aterrorizada. Ella lo admitió porque había algo en el hecho de que él estuviera allí, en su espacio, a esas horas, que hacía que fingir profesionalidad le pareciera inútil. Estos inversores pueden hacer o deshacer mi carrera. Van a quedar impresionados. Eso no lo sabes. Sí lo sé. He visto tu trabajo. Eres minuciosa. Eres inteligente. No tomas atajos. Él tomó un sorbo de café. Por cierto, está bueno. Gracias. Solo es café. La mayoría de la gente ni siquiera sabe hacerlo bien. Hablaron durante 20 minutos, luego 40, luego 1 hora. Ella le preguntó por sus antecedentes, cómo había fundado la empresa. Mi padre tenía su propio negocio, dijo Dominic, un negocio diferente. Pero él me enseñó sobre el apalancamiento, sobre cómo leer a las personas, sobre cuándo presionar y cuándo esperar. Cuando murió, yo tenía algo de capital. No mucho, pero suficiente para empezar poco a poco. Él miraba su café, no a ella. Pedí prestado el resto a personas que creían en mí. Lo construí cliente a cliente, trimestre a trimestre, acuerdo exitoso a acuerdo exitoso. Me llevó 10 años llegar hasta aquí. ¿Te gustaría que lo hubiera visto? Todos los días. Ella entendía esa pérdida, querer demostrarle algo a alguien que no estaba allí para verlo. Le contó sobre Colombia, sobre cómo tenía 2 trabajos para poder pagar la escuela de negocios, sobre el profesor que le había dicho que debería considerar otra carrera porque el capital privado no era para gente como ella, sobre demostrarle que estaba equivocado. ¿Gente como tú?, preguntó Dominic. Una joven de Connecticut en lugar de la riqueza adyacente a Connecticut. Ella sonrió sin humor. Pensaba que yo sería más adecuada para recursos humanos o tal vez marketing. Era un idiota. Era un profesor titular que había pasado 30 años en la industria. Seguía siendo un idiota. Hablaron de libros. Ella estaba leyendo 3 a la vez. No podía evitarlo. Siempre había sido así. Él admitió que solo leía no ficción, principalmente biografías, personas que habían construido cosas, sobrevivido a cosas o cambiado cosas. Deberías leer ficción, le dijo ella. Es bueno para la empatía. Yo tengo mucha empatía. ¿Y tú? Él la miró. Para las personas adecuadas, sí. La forma en que lo dijo le provocó un nudo en el pecho. Hablaron de viajes. Ella había recorrido Japón con una mochila y un presupuesto que le permitía dormir en camas hostiles y comer en tiendas de conveniencia. Él había estado en Italia 3 veces, pero siempre por negocios. Nunca más de 4 días. Deberías ir como es debido, le dijo ella. Ver de dónde viene tu familia. ¿Sicilia? ¿No es de allí de donde son originarios los León? Se quedó callado un momento. Sí, mi bisabuelo llegó en 1952 sin nada. Construyó algo aquí, pero nunca he estado en su pueblo. Nunca he visto dónde creció. ¿Por qué no? Se encogió de hombros. Por los negocios. Quizás por miedo a que no estuviera a la altura de las historias. O quizás por miedo a que sí lo estuviera. La miró. Quizás también por eso. La conversación pasó a temas más triviales. Películas favoritas. A él le gustaban los dramas policíacos, que le parecían divertidos por razones que ella no articuló. A ella le gustaban las comedias románticas, que él fingía juzgar pero admitió haber visto 4 veces cuando Harry conoció a Sally. 4 veces, dijo ella, riendo. A mi exnovia le gustaba. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Exnovia. El reconocimiento de que había tenido una vida, relaciones, historia. ¿Hace cuánto tiempo?, preguntó Jade, y enseguida se arrepintió. Lo siento, eso no es asunto mío. 3 años, lo dijo con sencillez. Salimos juntos durante 2 años. Ella quería cosas que yo no podía darle. Matrimonio, hijos, una vida normal. Yo estaba montando la empresa, trabajando 80 horas a la semana. Ella se cansó de esperar. ¿Te arrepientes? ¿De no haberlo terminado? No. Arrepiento de haber dejado que se alargara tanto cuando los dos sabíamos que no funcionaba. Jade entendió que había tenido un novio en la escuela de negocios. Un chico agradable, inteligente.
Quería que ella se mudara a Boston después de graduarse. Ella había elegido Nueva York en su lugar. Eligió su carrera. Él la llamó egoísta. Quizás tenía razón. No egoísta, dijo Dominic cuando ella le contó esto. Centrada. Hay una diferencia, ¿no? Sí. Ser egoísta es tomar sin tener en cuenta a los demás. Ser centrada es saber lo que quieres y no disculparte por perseguirlo. Dejó su taza de café sobre la mesa. Elegiste la vida que querías. Eso no es egoísta, es honesto. Se sintió comprendida de una manera que era incómoda y maravillosa al mismo tiempo. El reloj de la pared marcaba las 11:15. Llevaban hablando 45 minutos. Parecía que fueran las 10 ¿no? ¿Qué haces cuando no estás trabajando?, preguntó ella. Él sonrió levemente. ¿Cuándo ocurre eso? Vamos, debes tener aficiones. Toco el piano, no muy bien, pero toco. No pudo ocultar su sorpresa. ¿En serio? Mi madre insistió. 10 años de clases. De niño lo odiaba. Pero ahora hizo una pausa. Ahora es el único momento en el que mi cerebro realmente se detiene. Eso no es nada. No, no lo es, la miró. ¿Y tú? Corro temprano por la mañana antes de ir al trabajo. Es horrible y odio cada segundo, pero sigo haciéndolo de todos modos. ¿Por qué? Porque es el único momento en el que no pienso en carteras, presentaciones o si soy lo suficientemente buena para este trabajo. Eres más que suficiente. ¿Cómo lo sabes? Porque te he observado durante 18 meses. He visto todos los informes que has escrito, todos los análisis que has presentado, todas las preguntas que has hecho en las reuniones. No solo eres suficiente, eres excepcional. No podía respirar bien. Él la miraba como si ella importara, como si no fuera solo una analista, como si fuera algo más. A las 11:30 él se levantó. Debo irme. Tienes que prepararte. Ella lo acompañó hasta la puerta. Cada paso parecía significativo, como si estuvieran caminando hacia algo o alejándose de ello, y ella no sabía cuál de las dos cosas era. En la puerta, él se detuvo y se volvió para mirarla. Levantó la mano, la acercó a su cara y luego la dejó caer a su lado, como si se hubiera dado cuenta de que estaba haciendo algo que no debía. ¿Jade? Sí. Ahora su voz era más tranquila. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que sea. Si no trabajaras para mí, eligió las palabras con cuidado. Si las circunstancias fueran diferentes, si yo no fuera tu jefe y tú no fueras tan joven y no existieran todas esas cosas complicadas, ¿cenarías conmigo? Se le cortó la respiración. La pregunta era hipotética, imposible, segura porque nunca sucedería, excepto que sus ojos decían que no era hipotética en absoluto. Era lo más real que cualquiera de los dos había dicho en toda la noche. Sí, dijo ella en voz baja, lo haría. Él asintió lentamente. Algo cambió en su expresión. Alivio, arrepentimiento, deseo. Todo a la vez. En la puerta se detuvo y se volvió para mirarla. Jade. Sí. Parecía estar eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que sea, si no trabajaras para mí. Hizo una pausa. Si las circunstancias fueran diferentes, ¿cenarías conmigo? Se le cortó la respiración. La pregunta quedó suspendida entre ellos, imposible de ignorar. Sí, dijo en voz baja. Él asintió lentamente. Algo cambió en su expresión, algo que parecía alivio mezclado con arrepentimiento. Me alegro de saberlo, dijo. ¿Por qué me lo preguntas? Porque llevo tiempo pensándolo y necesitaba saber si estaba completamente delirando. Ella sonrió a pesar de todo. No estás delirando, pero sigo siendo tu jefa. Sí, y tienes 26 años, lo sé. Yo tengo 41, lo sé. Estas cosas importan. ¿Importan? La miró durante un largo momento. Sí, importan. Entonces, ¿por qué lo has preguntado? Porque a veces necesitas saber si algo es imposible o simplemente complicado. Levantó la mano y le apartó un mechón de pelo que se le había caído del moño detrás de la oreja. Su mano se demoró un segundo. Somos complicados. Ella no podía respirar bien. Y debería irme. Él se marchó.
Ella se quedó en la puerta mirándolo mientras caminaba por el pasillo hacia el ascensor. Él no miró atrás. Ella cerró la puerta, se apoyó contra ella e intentó recordar cómo pensar en otra cosa que no fuera el hecho de que Dominic Leon acababa de invitarla a cenar en un universo alternativo en el que él no era su jefe, ella no era 15 años más joven y las circunstancias no eran imposiblemente complicadas. Miró su ordenador portátil, que seguía en la encimera, donde él lo había dejado. Había recuperado su ordenador portátil. Eso era lo importante. Mañana haría la presentación de su vida y demostraría que su lugar estaba en Leon Capital. El resto, la pregunta, la forma en que él la había mirado, el mechón de pelo, eso era complicado. Quizás podría manejar lo complicado. A la mañana siguiente, Jade llegó a la oficina a las 7 de la mañana. Se dio 2 horas para revisar la presentación por última vez, hizo pequeños ajustes, ensayó sus argumentos y trató de no pensar en el hecho de que Dominic Leon había estado en su apartamento hacía 12 horas haciendo preguntas hipotéticas sobre la cena. A las 8:45 se dirigió a la sala de conferencias. Los inversores ya estaban allí. 3 hombres y 2 mujeres, todos ellos de entre 50 y 60 años, todos con expresiones que sugerían que habían visto miles de presentaciones y que ninguna les había impresionado. Encendió su ordenador portátil, abrió la presentación y respiró hondo. A las 8:55, Dominic entró. Saludó con la cabeza a los inversores, tomó asiento al fondo de la sala, miró a Jade a los ojos durante exactamente 2 segundos y le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Ella lo entendió. Lo tienes controlado. A las 9:00 comenzó a hablar. Lo hizo genial. Cada diapositiva era perfecta. Cada dato era preciso. Cada idea era aguda y estaba bien razonada. Se anticipó a sus preguntas antes de que las hicieran. Explicó conceptos complejos con un lenguaje sencillo. Les mostró exactamente por qué la cartera de Leon Capital había superado al mercado en un 18 por este trimestre y lo que eso significaba para sus inversiones. A las 9:45 estaban impresionados. Ella podía verlo. La forma en que se inclinaban hacia adelante, la forma en que hacían preguntas de seguimiento que sugerían un interés real en lugar de una obligación por cortesía. A las 10:01, Stacy concluyó. Les agradeció su tiempo y les preguntó si tenían alguna pregunta adicional. No la tenían. Le dieron las gracias. Le dijeron que había sido una presentación excelente y le dijeron a Dominic que tenía un equipo muy bueno. Después de que se marcharan, sus compañeros la felicitaron. Le dijeron que lo había hecho muy bien y le preguntaron dónde quería ir a tomar algo para celebrarlo más tarde. Miró hacia el fondo de la sala. Dominic seguía allí, observándola. Se levantó y se acercó. La sala se fue vaciando poco a poco a medida que la gente regresaba a sus escritorios. Cuando se quedaron solos, él dijo, «Buen trabajo, gracias. Te dije que quedarían impresionados. Lo has conseguido». Hizo una pausa. Parecía que quería decir algo más. Decidió no hacerlo. Ella lo vio marcharse. Sintió su ausencia como algo físico. La semana siguiente fue una tortura. Se veían en reuniones, en el ascensor, en el pasillo. Todas las interacciones eran profesionales, educadas, completamente normales, excepto por la parte en la que se sentía como si estuviera junto a un cable con corriente. Él no la invitó a cenar. No mencionó aquella noche. Actuó como si nada hubiera pasado porque, técnicamente, nada había pasado. Solo era una pregunta hipotética, solo circunstancias complicadas. Jade se volcó en el trabajo, aceptó proyectos adicionales, se quedaba hasta tarde. Cualquier cosa para evitar pensar en el hecho de que su jefe le había preguntado si saldría con él en un universo alternativo, y ella había dicho que sí. Y ahora ambos tenían que fingir que esa conversación nunca había ocurrido. Maya se dio cuenta. «Es obvio que estás trabajando demasiado», le dijo Maya durante el almuerzo del viernes. «Estoy bien». «No estás bien. Estás haciendo eso de evitar los sentimientos ahogándote en hojas de cálculo». «Me gustan las hojas de cálculo. A nadie le gustan las hojas de cálculo». «¿Qué ha pasado?» Jade le contó lo del portátil, lo de que Dominic había aparecido, lo de la pregunta.
Maya la miró fijamente. Tu jefe te preguntó si saldrías con él si no fuera tu jefe, básicamente. Y tú dijiste que sí, obviamente. ¿Y ahora qué están haciendo los dos? Fingiendo que no pasó nada. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Maya negó con la cabeza. Es lo más trágico que he oído nunca. La segunda semana fue peor. Uno de los socios principales se jubiló. La empresa se estaba reestructurando. La gente estaba siendo trasladada a diferentes departamentos. Jade oyó rumores de que podría ser ascendida, podría ser trasladada, podría quedarse exactamente donde estaba. No sabía lo que quería. En la tercera semana, recibió una llamada de un cazatalentos, de una empresa competidora, con un mejor puesto, más dinero y la oportunidad de trabajar directamente con algunos de los nombres más importantes del capital privado. Debería aceptarlo. Era una mejor oportunidad profesionalmente y resolvería la complicada situación con Dominic al alejarla por completo de ella. Le contó a Maya la oferta. ¿Vas a aceptarla?, le preguntó Maya. No lo sé. Eso no es propio de ti. Tú siempre lo sabes. Esto es diferente por él, por todo, Jade, dijo Mia con cautela. No dejas un trabajo que te encanta porque tu jefe es atractivo y te ha hecho una pregunta hipotética. ¿Y si no es hipotética? Entonces él tiene que averiguar cómo hacer que no sea hipotética. Y hasta entonces tienes que decidir lo que quieres basándote en tu carrera, no en un hombre. Maya tenía razón. Obviamente, Maya tenía razón. Jade le dijo al cazatalentos que lo pensaría. Dominic se enteró de la oferta al día siguiente. Recursos Humanos lo mencionó de pasada. Jade Cole recibió una oferta externa de una empresa competidora. Lo está considerando. Lo sintió como un puñetazo. Luca estaba en su oficina cuando recibió la noticia. Se dio cuenta inmediatamente. ¿Qué pasa?, preguntó Luca. Nada. Parece que alguien te acaba de decir que Hacienda nos va a hacer una inspección. Jade ha recibido una oferta de trabajo. Está pensando en marcharse. Luca asimiló la información. Entonces, deténla. No puedo detenerla. Es su carrera. Puedes darle una razón para quedarse. ¿Cómo qué? ¿Cómo decirle que quieres invitarla a cenar? ¿Cómo resolver el problema que llevas 3 semanas dando vueltas? Trabaja para mí, así que trasládala. Asciéndela. Haz que deje de ser tu empleada. Tú eres el dueño de la empresa, Dominic. Puedes reestructurar. No es tan sencillo. Es exactamente así de sencillo. Tú la quieres. Ella claramente te quiere a ti. El único obstáculo es la logística. Arregla la logística. Dominic se quedó callado. Vas a dejar que se vaya, dijo Luca, porque eres demasiado cobarde para pedir lo que quieres. Yo no soy cobarde. Entonces demuéstralo. Dominic llamó a Jade a su oficina el viernes por la tarde. El mensaje llegó a las 5:45. ¿Puedes venir a verme? Sencillo, directo, el tipo de mensaje que podía significar cualquier cosa o nada. Guardó su trabajo, se levantó, caminó hasta la planta ejecutiva y llamó a la puerta. Pasa. Entró. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando Manhattan, que se extendía bajo ellos como un tablero de juego. No se giró inmediatamente, solo se quedó allí, con las manos en los bolsillos y los hombros tensos. Cierra la puerta, le dijo. Ella lo hizo. El clic sonó fuerte. Definitivo, como si algo estuviera terminando o comenzando, y ella no sabía qué. Entonces él se volvió y la miró. Su expresión era controlada, profesional, pero ella lo había estado observando en las reuniones durante 18 meses. Podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos estaban demasiado quietas. Me he enterado de la oferta, dijo él. Ella se lo esperaba. Probablemente se lo había contado Recursos Humanos o quizá alguien de la empresa competidora se había puesto en contacto con él por cortesía, tal y como funcionaban estas cosas en los niveles superiores. Lo estoy considerando, dijo ella. ¿Por qué? La pregunta era sencilla, la respuesta, todo lo contrario. Es una buena oportunidad, dijo ella con cautela. Mejor cargo, más responsabilidad, posibilidades de crecer. Aquí también tienes posibilidades de crecer. Lo sé. Entonces, ¿por qué estás pensando en irte?
Él la miraba como si ya supiera la respuesta, como si estuviera esperando a que ella la dijera en voz alta para que se hiciera realidad. Ella apartó la mirada, incapaz de sostener su mirada y mentir al mismo tiempo. Trabajar aquí se ha complicado. Lo oyó moverse, miró hacia atrás y lo encontró más cerca. No tan cerca como para tocarse, pero lo suficientemente cerca como para que ella tuviera que inclinar ligeramente la cabeza para mantener el contacto visual. Lo suficientemente cerca como para oler su colonia. Ese aroma caro y sutil que llevaba 3 semanas intentando ignorar. Complicado. ¿Cómo? Preguntó él en voz baja. Ya sabes cómo decirlo. Ella lo miró a los ojos. Desde aquella noche en mi apartamento, cuando me hiciste esa pregunta, trabajar aquí se volvió difícil por mi culpa. Por culpa de los dos, corrigió ella. Porque vengo a la oficina y te veo en las reuniones y recuerdo cómo me mirabas. Porque oigo tu voz en el ascensor y recuerdo que me preguntaste si cenaría contigo en algún universo alternativo. Porque no puedo hacer mi trabajo correctamente cuando la mitad de mi cerebro se pregunta, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si qué? ¿Y si las circunstancias fueran diferentes? ¿Y si no fueras mi jefe? ¿Y si los 15 años que nos separan no importaran? ¿Y si todas las razones por las que no podemos hacer esto no fueran razones en absoluto? Él se quedó callado durante un largo rato. Ella observó cómo las emociones se reflejaban en su rostro, cosas que él intentaba no sentir, intentaba no mostrar. Entonces dijo, no tienen por qué serlo. ¿Qué? Las razones. Se acercó un poco más, sin invadir su espacio, pero cerca. La logística se puede arreglar. ¿Cómo? Si te traslado a otro departamento, con un nuevo supervisor, ya no dependerás de mí. No directamente, no de ninguna manera que lo haga inapropiado. Ella procesó esto. Esto es de lo que no estamos hablando, de lo que llevamos 3 semanas sin hablar. ¿Y si me traslado? Preguntó ella, necesitando que él lo dijera. ¿Qué pasará entonces? Entonces te llevaré a cenar y dejaremos de fingir. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. ¿Lo has pensado? ¿El traslado? Sí. ¿Desde cuándo? Desde la noche que me fui de tu apartamento. Desde que dijiste que sí a una pregunta hipotética. Y me di cuenta de que no quería que siguiera siendo hipotética. No podía respirar bien. ¿Por qué no lo hiciste antes? Él la miró de verdad, vulnerable, de una forma que ella nunca le había visto, porque tenía miedo de que dijeras que no, miedo de que pensaras que estaba abusando de mi posición, miedo de estar equivocado sobre lo que vi en tus ojos aquella noche. No te equivocaste. No. Ella se acercó, acortó la distancia que él había dejado entre ellos. Llevo 3 semanas viniendo al trabajo intentando averiguar cómo dejarlo sin que parezca que estoy huyendo de ti. Esta oferta no tiene que ver con el crecimiento profesional. Tiene que ver con el hecho de que no puedo estar en el mismo edificio que tú y no desear cosas que se supone que no debo desear. ¿Qué cosas? ¿Sabes qué cosas? Dilo, Dominic. Dilo, Jade. Quiero que me beses, dijo ella. Quiero cenar contigo sin que sea hipotético. Quiero saber cómo es cuando dejas de ser mi jefe y empiezas a ser solo un hombre que apareció en mi apartamento a las 10:30 de la noche porque olvidé mi portátil. Ahora estaba tan cerca que ella podía sentir su calor, tan cerca que si cualquiera de los dos se movía, aunque fuera ligeramente, se tocarían. Si te traslado, dijo en voz baja, esto se convertirá en realidad. Se acabará fingir, se acabará la distancia profesional. Te llevaré a cenar y no te traeré de vuelta. Ella sonrió. Eso es muy presuntuoso. ¿Está mal? No. Bien. Levantó la mano, le tocó la mandíbula con suavidad y le acarició el pómulo con el pulgar. Porque he sido paciente durante 18 meses. He sido profesional. He seguido todas las reglas. Pero se acabó. Si te quedas, si me dejas trasladarte, no voy a ser paciente nunca más. ¿Me lo prometes? Casi sonrió. Eso es lo que te preocupa, que sea demasiado paciente. Me preocupan muchas cosas. La diferencia de edad, lo que dirá la gente, si es una idea terrible. Probablemente sea una idea terrible. Eso no es tranquilizador. No intento tranquilizarte.
Intento ser sincero. Esto es complicado. La diferencia de edad importa. La gente hablará, pero te quiero de todos modos. Te he querido desde que hiciste quedar a Marcus desprevenido en aquella reunión hace 18 meses. Quizás desde antes. Quizás desde la primera vez que te vi en el ascensor mirando tu teléfono y sin verme en absoluto. Yo te vi. Tú no. Yo sí, dijo ella. Solo fingí no verte porque eras mi jefe y me intimidabas. Y mirarte me parecía peligroso. ¿Tenía razón? ¿Es peligroso? Sí, se inclinó lo suficiente como para que su aliento tocara los labios de ella. Bien, me decepcionaría que no lo fuera. No la besó. Se quedó allí, cerca, esperando, dejándola tomar la decisión. Trasládame, dijo ella. ¿Estás segura? Nunca era estado más seguro de nada. Dio un paso atrás, creando de nuevo espacio entre ellos. Distancia profesional, el tipo de distancia que indicaba que seguían estando en su oficina, que técnicamente seguían siendo jefe y empleada, que seguían estando sujetos a las normas que importaban. El lunes se lo tramitará Recursos Humanos. Dijo que pasarás al Departamento de Desarrollo Estratégico. Dependerás de Sara. Ella es buena, te gustará trabajar con ella, y después de verla el sábado por la noche, te recogeré a las 8. No es una pregunta. No, no lo es. Casi sonrió. ¿Es eso un problema? Ella le devolvió la sonrisa. No, es perfecto. La besó allí mismo, en su oficina, con la puerta cerrada y toda la planta todavía medio llena de gente trabajando hasta tarde un viernes. La besó como si llevara 18 meses pensando en ello, como si se hubiera estado conteniendo y ya no tuviera que hacerlo. Cuando se separaron, ella dijo, «Esto es muy poco profesional, soy consciente». Él la besó de nuevo. Recursos Humanos va a tener opiniones. Muchas opiniones. Vale la pena por completo. El traslado tardó una semana en tramitarse. Heidi pasó al equipo de desarrollo estratégico. Otra planta, otro supervisor. Seguía en Leon Capital, pero ya no era subordinada directa de Dominic, lo que significaba que la cena ya no era hipotética. La recogió el viernes siguiente a las 8:20 p.m. y la llevó a un restaurante en Tribeca, que era íntimo y caro. Exactamente el tipo de lugar al que llevabas a alguien cuando querías impresionarlo. Ella llevaba un vestido. Él llevaba un traje. Se sentaron uno frente al otro y hablaron de todo lo que no habían podido hablar durante 18 meses. Ella le preguntó por su familia. Él le contó una versión cuidadosamente editada. Una familia italiana, 3 generaciones en Nueva York, negocios legítimos y conexiones menos legítimas. No mintió, simplemente no le contó todo, todavía no. Ella le contó que había crecido en Connecticut, que sus padres estaban orgullosos de su máster en administración de empresas, pero que en realidad no entendían el capital privado, y que su hermana pensaba que trabajaba demasiado. Al final de la noche, la llevó a casa, la acompañó hasta la puerta y esta vez la besó como es debido. Sin oficina, sin límites profesionales, solo ellos. ¿Podemos volver a vernos?, le preguntó él. Ella se rió. Acabas de trasladarme y reestructurar parte de tu empresa para que pudiéramos hacer esto. Creo que te has ganado una segunda cita. Técnicamente, la tercera. El portátil cuenta. Eso no fue una cita. Fue el comienzo de una. 2 semanas después, conoció a Luca. Dominic la llevó a una cena de negocios. Era un grupo pequeño, 4 personas de la empresa. Ella sabía que era una prueba. No para ella, sino para ellos, para ver si su gente la aceptaría. Luca se sentó frente a ella, la observó durante los aperitivos y finalmente dijo, «Eres analista, ex-analista. Ahora estoy en desarrollo estratégico. Un traslado muy conveniente». «Muy conveniente», coincidió Jade. «Y tú estás aquí porque Dominic me invitó». Luca sonrió. «Eres directa. Me gusta eso». Miró a Dominic. «Es más inteligente que tu última novia». «No tuve una última novia», dijo Dominic. «Exacto, ese ha sido tu problema». Volvió a mirar a Jade. «Lleva más de un año obsesionado contigo». «¿Te lo ha dicho?» Jade miró a Dominic. Parecía ligeramente incómodo.
No, no me lo ha dicho. Desde que empezaste en la empresa, te observa en las reuniones y te pregunta por tus proyectos. Ha sido muy entretenido. Luca, dijo Dominic, a modo de advertencia. ¿Qué? Le estoy haciendo un cumplido. Podría ser mucho peor. Soy consciente de ello. Más tarde, después de cenar en el coche, Jade dijo, más de un año. Dominic mantuvo la vista en la carretera. Luca exagera. ¿De verdad? A veces, pero no en esto. Se detuvo frente a su edificio y la miró. En esto no. Ella lo besó, contenta de saber que no estaba sola. Nunca estuviste sola. Al cabo de 2 meses, él le contó la verdad sobre el negocio. Estaban en su casa, un ático en Tribeca, con ventanas de suelo a techo que mostraban Manhattan como una promesa brillante. Habían cenado comida para llevar porque ninguno de los dos tenía ganas de salir, y habían abierto una botella de vino que probablemente costaba más que el pago mensual de su préstamo estudiantil. Estaban en su sofá, con los pies de ella en su regazo y la mano de él acariciándole distraídamente el tobillo, cómodos, relajados, con esa intimidad doméstica que parecía que llevaban años compartiendo en lugar de semanas. Tengo que decirte algo, dijo él. Su tono la hizo sentarse. Míralo, no era una conversación casual, era algo serio. De acuerdo, dijo ella. Él se quedó callado un momento, eligiendo las palabras, o tal vez decidiendo si decirlas o no. Leona Capital es legítima, comenzó. Cada inversión, cada contrato, cada dólar que pasa por la empresa es limpio, auditado, legal, transparente. Ella esperó, ya que sabía que había más, pero ese no era el tema. La miró de verdad, como si intentara ver si ella podría soportar lo que estaba a punto de decir. Mi familia, 3 generaciones atrás. Mi bisabuelo vino de Sicilia en 1952. Trajo consigo ciertas conexiones, ciertas formas de hacer negocios. Mi abuelo las continuó. Mi padre las heredó y ahora yo las tengo. Sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Conexiones, crimen organizado, dijo. Las palabras eran directas, sin adornos, del tipo de cosas de las que la gente no habla, pero que todo el mundo sabe que existen. Mi familia lleva 70 años relacionada con ello. Ella procesó esta información, pensó en todas las reuniones en las que había estado, en todos los negocios perfectamente legítimos que había visto, en todos los informes trimestrales que no mostraban más que estrategias de inversión adecuadas. Eres de la mafia, dijo en voz baja. Esa es una palabra dramática, pero sí, en esencia. ¿Lo sabe la empresa? Algunos de ellos. Luca, obviamente algunos de los socios principales que han estado conmigo desde el principio, saben de dónde vino el capital inicial. Saben lo que significa el apellido de mi familia en ciertos círculos. Hizo una pausa. La mayoría de los empleados no tienen ni idea. Los analistas, los asociados, el personal de apoyo. Para ellos es solo una empresa de inversiones de éxito. Y lo es. El negocio es completamente legítimo. Lo mantengo separado. Pero sigues estando, ella buscó las palabras adecuadas, sigues estando involucrado en la otra parte. Sí, tengo responsabilidades, obligaciones, mi familia, nuestros territorios, la gente que depende de nosotros. No puedo simplemente alejarme de eso. Él la observaba atentamente, esperando su reacción, esperando a que se levantara y se marchara. Ella no se levantó. ¿Qué significa eso?, preguntó ella. Las obligaciones. ¿Qué haces realmente? Él se quedó callado durante un largo rato. Entonces movemos cosas, mercancías que pasan por canales que no están documentados oficialmente. Proporcionamos protección a las empresas de nuestro territorio. Resolvemos disputas que no pueden resolverse por vías legales. Mantenemos el orden por la fuerza cuando es necesario. No muy a menudo. Normalmente basta con la amenaza, pero sí, a veces por la fuerza. ¿Lo has hecho? Ella se detuvo y volvió a empezar. ¿Alguna vez has hecho daño a alguien? Sí. La respuesta fue sencilla, honesta, sin disculpas. ¿Has matado a alguien? No, eso no es lo que hago.
Yo me encargo de la parte empresarial, estrategia, negociaciones, dinero. Pero conozco a gente que lo ha hecho. He ordenado cosas que han provocado que gente saliera herida. No soy inocente, Jade. Necesito que lo entiendas. Ella asimiló todo esto. Intentó conciliar al hombre que le había traído el portátil a las 10:30 de la noche con el hombre que acababa de admitir haber ordenado actos violentos. ¿Por qué me cuentas esto? Preguntó Toya. Porque mereces saber quién soy. ¿Qué soy antes de que esto vaya más lejos? Antes de ti. Se detuvo, apartó la mirada, antes de enamorarme más de ti de lo que ya estoy. Se le cortó la respiración. ¿Qué? Él volvió a mirarla. Estoy enamorado de ti. Lo estoy desde probablemente aquel primer café en tu apartamento. Quizás desde antes. Y necesitas saber la verdad antes de decidir si puedes corresponderme. No podía respirar bien. Acababa de decirle que estaba relacionado con el crimen organizado y que la quería en la misma conversación. Y su cerebro no sabía qué procesar primero. Necesito pensar, dijo ella. Lo sé. No sobre eso, aclaró ella. No sobre si te quiero. Esa respuesta ya la sé, sino sobre el resto. Sobre lo que significa si puedo vivir con ello. Es justo. La llevó a casa esa noche, la acompañó hasta la puerta, no intentó besarla, solo la miró como si estuviera memorizando su rostro por si era la última vez. Tómate todo el tiempo que necesites, le dijo. Si decides que no puedes hacerlo, lo entenderé. Entró en casa, se sentó en el sofá, se quedó mirando al vacío y llamó a Maya a las 11 de la noche. Me lo ha contado, dijo Jade cuando Mia respondió. ¿Qué te ha contado? Sobre su familia, sobre lo que hacen, lo del crimen organizado. Oh, Maya se quedó callada un momento. Y, y no sé qué hacer. ¿Lo amas? Sí. ¿Te trata bien mejor que nadie lo haya hecho nunca? ¿Te hace feliz? Sí. Entonces la pregunta es, si puedes vivir con lo que él es, no si debes, sino si puedes. Heide se quedó callada. Maya continuó. Mira, la mayoría de la gente está con alguien que tiene secretos, que tiene partes de su vida que son complicadas o desordenadas o no del todo legales. Lo suyo es solo más dramático que lo de la mayoría. La pregunta es si confías en que él te mantendrá a salvo, que no te involucrará en cosas que no puedes manejar. Para ser sincera, esta noche ha sido sincero. Entonces ya es mejor que la mayoría de los hombres. Jade pensó en ello durante 3 días. Lo pensó detenidamente. ¿Qué significaba estar con alguien relacionado con el crimen organizado? ¿Qué significaba amar a alguien que tenía violencia en su pasado y probablemente en su futuro? ¿Qué significaba elegir esta vida? Al cuarto día se presentó en su ático a las 8:19 p.m. Él abrió la puerta y se mostró sorprendido. Jade, ¿puedo pasar? Por supuesto. Pasó junto a él hacia la sala de estar y se volvió para mirarlo. Tengo preguntas, dijo. De acuerdo. Si hacemos esto, si me quedo, ¿estaré en peligro? No, estás más segura conmigo que sin mí. Me aseguraré de ello. ¿Me mentirás? No sobre nada importante. ¿Esperarás que me involucre? Ella hizo un gesto vago hacia el negocio familiar. No, eso es aparte. No formarás parte de ese mundo a menos que quieras. ¿Y si quiero salir? ¿Y si dentro de un año decido que no puedo hacerlo? Entonces te irás, sin preguntas, sin consecuencias. Me aseguraré de que estés a salvo y seguiremos caminos separados. Ella lo estudió. Él lo decía en serio. Todo. De acuerdo, dijo ella. De acuerdo, no voy a huir. Lo pensé durante 3 días. No pensé en nada más y no voy a huir. Él se acercó. ¿Estás segura? Estoy aterrorizada, pero estoy segura. ¿Por qué? Porque te quiero, porque fuiste sincero conmigo, porque me diste la oportunidad de elegir en lugar de ocultármelo hasta que fuera demasiado tarde. Ella se acercó a él. Porque la forma en que me miras importa más que lo que haga tu familia. Él la atrajo hacia sí, la besó como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 3 días y por fin pudiera exhalar. Te quiero, le dijo contra la boca. Lo sé, me lo dijiste. Voy a seguir diciéndotelo.
Bien, no pares. Entonces lo resolveremos. La atrajo hacia él y le besó la frente. O eres muy valiente o muy tonto. Probablemente ambas cosas. Tercer mes. Entraron en un ritmo que parecía haber existido siempre. Las cenas de los domingos en casa de su madre, en Brooklyn, se convirtieron en un ritual. La primera vez que la llevó, María Rossi abrió la puerta, echó un vistazo a Jade y la abrazó con tanta fuerza que le dejó sin aliento. Finalmente, María dijo, una chica inteligente, no como la última, a la que solo le importaban los zapatos. Mamá, salí con ella hace 6 años. Aún así, sigues teniendo un gusto terrible para las mujeres. Mantuvo a Jade a distancia. Estás demasiado delgada. Vamos a arreglar eso. Ven. La casa era un caos. Tíos, tías y primos, cuyos nombres Jade no podía recordar. Todos hablaban a la vez, mitad en inglés, mitad en italiano. Algunos discutían sobre fútbol, otros sobre la forma correcta de hacer salsa. Los niños corrían, los perros ladraban. Un caos organizado que de alguna manera dio como resultado una comida de 5 platos que apareció en la mesa exactamente a las 300 p.m. Jade aprendió rápido. No rechaces repetir. No digas que estás llena. No intentes ayudar a recoger los platos a menos que quieras que te echen de la cocina. Solo come y ríe y deja que la familia te absorba en su mundo ruidoso, cariñoso y ligeramente abrumador. Después de la tercera cena dominical, María apartó a Howard mientras Dominic estaba fuera con sus primos. Tú le haces feliz, dijo María. No es una pregunta, es una afirmación. Él también me hace feliz. Bien, porque me gustas y no me gusta mucha gente. Hizo una pausa. ¿Sabes cómo es él? ¿Cómo es la familia? Jade la miró a los ojos. Lo sé, y aún así te quedas. Yo me quedo de todos modos. María asintió con la cabeza, aprobando. Inteligente y valiente. Buena combinación. Le dio una palmadita en la mejilla a Jade. Quédatelo. Necesita a alguien que no tenga miedo. Las noches entre semanas se alternaban entre su casa y la de ella. La de ella era más pequeña, más acogedora, el tipo de espacio en el que podían pedir comida para llevar, ver la televisión y olvidarse de que él dirigía una empresa y ella estaba construyendo una carrera. La casa de él era impresionante, el tipo de ático que aparecía en las revistas, pero a veces lo impresionante se sentía como una presión. Los miércoles ella cocinaba mal. Él fingía no darse cuenta de que la pasta estaba pasada o que el pollo estaba seco. Los viernes, él cocinaba. Cocinaba de verdad. Hacía platos desde cero que sabían a las recetas de su abuela porque eran las recetas de su abuela. Nunca me dijiste que sabías cocinar, le dijo ella la primera vez que él preparó brasol. Nunca me lo preguntaste. Esto es injusto. Tú eres buena en todo, no en todo. Le besó la frente. Soy pésimo delegando. Pregúntale a Luca. Las mañanas de los fines de semana eran para dormir hasta tarde, preparar café y leer el periódico en un cómodo silencio. Ella le robaba la sección de negocios. Él fingía estar molesto, pero leía la sección de arte. Tenían debates perezosos sobre cosas sin importancia. Si la leche de almendras contaba como leche de verdad, si Die Hard era una película navideña, si la piña debía ir en la pizza. Por supuesto que no, decía él con la convicción que solía reservar para las negociaciones comerciales. Está deliciosa. Eres un snob. Soy italiano. Tenemos nuestros estándares. Tu madre pone guisantes en su carbonara. Eso es diferente. ¿En qué se diferencia? Simplemente lo es. Conoció a más gente de su entorno a lo largo del tercer mes y hasta el cuarto. No solo a Luca, sino a los demás, los que sabían lo que realmente significaba el negocio familiar. Al principio fueron cautelosos. La observaron, evaluaron si era un lastre o un activo, si se podía confiar en ella o si había que controlarla. Ella no hizo preguntas que no debía hacer. No se entrometió en conversaciones que se acallaban cuando ella entraba en la sala. Simplemente existía en su mundo, sin juzgar, acudía cuando la invitaban, era educada y profesional, y dejaba claro que entendía los límites. Al final del tercer mes, decidieron que era aceptable. Al cuarto mes, decidieron que era de la familia. Vincent,
Uno de los veteranos que se encargaba de la logística la llevó aparte durante una cena. Tu buen amigo no lo había visto tan relajado en años. ¿No suele estar relajado? Dominic Vincent se rió. Ese hombre está más tenso que un muelle, siempre pensando 3 jugadas por delante, siempre buscando una ventaja. Pero contigo, hizo una pausa. Contigo, es solo un hombre enamorado. Es bonito de ver. Cuarto mes. Le pidió que se mudara con él. Estaban en el supermercado un domingo por la tarde haciendo algo absurdamente doméstico, como debatir sobre marcas de aceite de oliva, cuando él lo dijo. Ven a vivir conmigo. Ella sostenía 2 botellas de aceite de oliva, comparando precios. Levantó la vista hacia él. ¿Qué? Tu contrato de alquiler vence el mes que viene. No lo renueves. Ven a vivir conmigo. Ella dejó el aceite de oliva. Eso es muy rápido. Nos conocemos desde hace casi 2 años. Llevamos 18 meses dando vueltas al tema. Llevamos juntos 4 meses. Yo diría que ya es hora. La gente hablará en la oficina. La gente ya está hablando. Te trasladamos expresamente para que pudiéramos salir juntos. Todo el mundo lo sabe. Tu madre tendrá opiniones. Mi madre te adora. Lleva preguntando cuándo te vas a mudar desde la segunda cena del domingo. Ella tenía... No respeta los límites. Jade sonrió. ¿Es esto lo que quieres? Le quitó las botellas de aceite de oliva de las manos. Las puso en el carrito. En su lugar, le tomó las manos. Quiero despertarme contigo cada mañana. Quiero volver a casa contigo cada noche. Quiero nuestro espacio en lugar de mi espacio y tu espacio. Quiero dejar de contar los días que faltan para volver a verte, porque simplemente estarás ahí. Sí. Entonces eso es lo que quiero. Sí, sí, sí. Me mudaré contigo. La besó allí mismo, en el pasillo del aceite de oliva. Una mujer con un carrito de la compra dijo, disculpen. Él la ignoró por completo hasta que Jade se rió contra su boca y tuvieron que apartarse. Cargaron la compra en su coche y volvieron a su casa. Su casa ahora, se corrigió mentalmente, y empezaron a desempaquetar. Ella estaba sacando verduras de una bolsa cuando él se acercó por detrás y la rodeó con los brazos por la cintura. Me alegro de que te hayas olvidado el portátil, le dijo al oído. El mejor error que he cometido nunca. No es un error. Él la giró para que lo mirara. Al final habría encontrado otra excusa. ¿Qué excusa? No lo sé. Quizá te habría tirado el café encima. Una carne dramática y bonita en el vestíbulo de la oficina. Eso es agresivo. Estaba desesperado. 18 meses viéndote en las reuniones y fingiendo que no quería saberlo todo sobre ti. El portátil me dio la excusa que estaba buscando. Ella lo besó. Me alegro de que estuvieras desesperado. Yo también. La mudanza se llevó a cabo durante 2 fines de semana. Maya ayudó. No dejó de comentar en todo momento que era la relación que más rápido había progresado que había visto nunca. Y Jade estaba viviendo una comedia romántica o se dirigía hacia un desastre espectacular. Yo voto por la comedia romántica, dijo Jade, mientras metía libros en cajas. Claro que sí. Tú eres la que la está viviendo. Maya cerró una caja con cinta adhesiva. Su cuarto de baño tiene mucho espacio en el lavabo. Eso es importante. Su cuarto de baño es más grande que mi salón actual. ¡Qué asco! Me alegro por ti. El quinto mes se instaló en la realidad de vivir juntos, aprendiendo las rutinas del otro. Su alarma sonaba a las 5:30 cada mañana, la de ella a las 6:30. Él preparaba un café tan fuerte que podría quitar la pintura. A ella le gustaba con leche y azúcar. Él doblaba su ropa con precisión militar. Ella tiraba la suya en los cajones y esperaba lo mejor. Tuvieron su primera pelea en el quinto mes. Algo estúpido sobre ella dejar los platos en el fregadero durante la noche. Él dijo algo sobre la organización. Ella dijo algo sobre que él era controlador. Ambos dijeron cosas que no querían decir. Él durmió en el sofá. Ella se quedó despierta sintiéndose fatal. A las 3:00 fue al salón y lo encontró despierto también. Lo siento, dijeron ambos al mismo tiempo. Se rieron, se reconciliaron y volvieron juntos a la cama. Por la mañana él dijo, a veces vamos a pelearnos, es normal, lo sé,
pero siempre te querré. Incluso cuando me molesten los platos, intentaré mejorar en eso. Intentaré ser menos rígido con los platos. Lo habían conseguido. 6 meses después, su apartamento estaba vacío. Había rescindido el contrato de alquiler y su vida se había integrado por completo en la de él. En su casa había libros de ella en las estanterías de él, tazas de café de ella en los armarios de él y zapatillas de correr de ella junto a la puerta. Estaban cenando en su antiguo apartamento por última vez, haciendo las últimas cajas, cuando Maya dijo, «¿Sabes que esto es una locura, verdad?» «¿Qué parte?» «Todo. Te olvidaste el portátil. Él te lo trajo. Ahora vivís juntos y conoces a su familia mafiosa en las cenas de los domingos y todo eso te parece bien. Cuando lo dices así parece rápido. Fue rápido». Jade se encogió de hombros. A veces las cosas simplemente funcionan. A veces conoces a alguien y sabes qué es eso. Esa es la persona. No tienes miedo. La diferencia de edad, lo de la mafia, el hecho de que te podrían haber despedido por salir con tu jefe, aterrorizada todos los días. Pero sonreía, también feliz todos los días. El terror y la felicidad se equilibran. Maya la abrazó. O eres la persona más inteligente que conozco o la más estúpida. No he decidido cuál de las dos. Me quedo con cualquiera. Esa noche, de vuelta en su casa, encontró a Dominic en el balcón, contemplando Manhattan extendiéndose bajo ellos como una promesa. Se unió a él y lo abrazó por detrás. «¿En qué piensas?», le preguntó. «En que casi no te traigo el portátil aquella noche». «¿Por qué casi?» «Porque pensé que sería demasiado obvio». «¿Demasiado? Que te darías cuenta. Que te darías cuenta de que llevaba 18 meses buscando una excusa para hablar contigo y que un portátil olvidado era el momento perfecto». Ella se rió. «No tenía ni idea». «Lo sé. Por eso funcionó. Pensabas que era un jefe responsable. Era un hombre desesperado que llevaba 1 año y medio observándote. La desesperación te sienta bien. Lo tendré en cuenta». Se quedaron allí mirando la ciudad, la vida que habían construido, todo lo que había comenzado con un portátil olvidado y un hombre que decidió que los límites profesionales eran negociables cuando se trataba de lo que él quería. «Gracias», dijo ella. «¿Por qué?» «Por traerme el portátil, por hacer preguntas imposibles, por ser paciente, por no ser paciente, por todo». Él se volvió en sus brazos y la miró. «De nada. Pero no hice nada de eso por gratitud. Lo hice porque la alternativa era pasar el resto de mi vida preguntándome ¿qué habría pasado si...? Y no se me dan bien los ¿qué pasaría si...? A mí tampoco. Ya no. A veces las mejores cosas surgen de los errores. A veces olvidas tu portátil y tu jefe te lo trae a las 10:30 de la noche y todo cambia. A veces las circunstancias son complicadas, pero las personas merecen la pena. A veces 15 minutos se convierten en una eternidad. Y eso es exactamente lo que necesitas. Jade Cole olvidó su portátil en el trabajo un martes. El miércoles había dado la presentación de su vida. El jueves estaba enamorada de su jefe. El domingo se había mudado con él.